Antecedentes de los derechos humanos. El cilindro de Ciro. Es un antiguo cilindro de arcilla, ahora partido en varios pedazos, en el que está escrita una declaración en escritura cuneiforme acadia en nombre del rey Aqueménida de Persia, Ciro el Grande. El texto ensalza a Ciro como benefactor de los ciudadanos de Babilonia al mejorar sus vidas, repatriando a personas desplazadas y restaurando templos y santuarios de culto en Mesopotamia y en otras partes de la región. Fue descubierto en 1879 en las ruinas de la antigua Babilonia, ahora actual Irak. La Carta Magna de 1215 es un documento histórico fundamental que sentó las bases para el desarrollo del Estado de Derecho en Inglaterra y tuvo un impacto duradero en la evolución de los derechos individuales y la estructura del gobierno. La Carta Magna fue creada durante el reinado de Juan I de Inglaterra en medio de una crisis política y social. Los varones ingleses estaban insatisfechos con los abusos de poder del rey Juan, que incluían altos impuestos, injusticias judiciales y una gestión cuestionable del reino. Para contener el poder absoluto del rey, los varones buscaron limitar su autoridad y establecer protecciones legales. En 1215, en una localidad cerca de Londres, se llevó a cabo un encuentro crucial entre Juan I y los varones rebeldes. Bajo presión, el rey accedió a redactar un documento que enumeraba una serie de derechos y restricciones sobre el monarca. Actualmente, solo existen 4 copias auténticas de la Carta de 1215, 2 en la Biblioteca Británica y otras 2 en archivos de catedrales británicas. En términos jurídicos, la Carta Magna introdujo varias ideas que han sido fundamentales en la evolución del derecho constitucional. 1. Limitación del poder del rey. La Carta Magna establecía que incluso el monarca estaba sujeto a la ley y no era omnipotente. Esto sentó las bases para la idea de que ningún individuo, incluido el rey, está por encima de la ley. 2. Garantías de derechos y libertades. Aunque inicialmente se centraba en los derechos de los nobles, la Carta Magna contenía cláusulas que protegían ciertos derechos individuales, como el debido proceso legal y el acceso a la justicia. 3. Protección contra la imposición arbitraria de impuestos. Se requería el consentimiento de los varones para la recaudación de ciertos impuestos, lo que estableció un precedente para la idea de que los impuestos debían ser aprobados por representantes del pueblo. 4. Establecimiento de un Estado de Derecho. La Carta Magna sentó las bases para la noción de un gobierno limitado por leyes y procedimientos establecidos, sentando así las bases para la separación de poderes y la justicia independiente. A pesar de su importancia histórica, la Carta Magna de 1215 fue revocada poco después por el Papa Inocencio III, ya que fue obtenida bajo presión y considerada inválida. Sin embargo, se volvió a emitir en varias ocasiones durante el reinado de Juan y sus sucesores, y su legado perdura en la jurisprudencia británica y en la concepción moderna de los derechos individuales y el gobierno. ¿Sabías que las 13 colonias originales de los Estados Unidos fueron el comienzo de la nación que conocemos hoy? Estas colonias fueron establecidas a lo largo de la costa este de América del Norte entre los siglos XVII y XVIII, bajo el control de la corona británica. La primera de ellas fue Virginia, fundada en 1607 con el asentamiento de Jamestown, cuyo principal objetivo era la búsqueda de riqueza y la expansión del poder británico. Le siguió Massachusetts, fundada en 1620 por los peregrinos puritanos, quienes llegaron en el famoso barco Mayflower en busca de libertad religiosa. A lo largo de los años, otras colonias como Maryland, Rhode Island y Connecticut se formaron por diversas razones, desde la libertad religiosa hasta la expansión económica. Nueva York fue originalmente una colonia holandesa conocida como Nueva Ámsterdam, pero fue tomada por los británicos en 1664, convirtiéndose en una pieza clave para el comercio. Pensilvania, fundada por William Penn en 1681, fue un refugio para los cuáqueros y es conocida por su tolerancia religiosa y diversidad cultural. Cada colonia tenía su propio sistema de gobierno, pero todas respondían a la corona británica y dependían del comercio, la agricultura y la explotación de recursos naturales. Las tensiones con Gran Bretaña crecieron en el siglo XVIII debido a los altos impuestos y la falta de representación política, lo que llevó al famoso lema No Taxation Without Representation. Estas tensiones desembocaron en la Revolución Americana, cuando las 13 colonias se unieron para luchar por su independencia, culminando en la firma de la Declaración de Independencia en 1776. Así, las 13 colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América, marcando el nacimiento de una nueva nación que cambiaría el curso de la historia mundial. ¿Sabías que la Revolución Francesa cambió el curso de la historia? La Revolución Francesa empezó en 1789 y terminó en 1799.
Durante esos 10 años, se produjeron eventos que transformaron Francia. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se proclamó en agosto de 1789. Esto estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En 1793, el rey Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Este evento solidificó el poder de la revolución. Finalmente, en 1799, Napoleón Bonaparte tomó el control. La revolución cambió las estructuras sociales y políticas. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y duró hasta 1918. Fue un conflicto que involucró a más de 30 países de todo el mundo, incluyendo potencias como Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano en un lado, y Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos en el otro. La guerra fue el resultado de tensiones políticas y militares en Europa que se habían ido acumulando durante décadas antes del estallido de las hostilidades. La guerra se libró en varios frentes, incluyendo Europa, Asia y África. Las tácticas de guerra modernas, como el uso de gases venenosos y trincheras, se utilizaron ampliamente en la Primera Guerra Mundial. Fue el primer conflicto bélico a gran escala en el que se usaron aviones, tanques y submarinos en combate. La guerra resultó en millones de muertes y heridas, así como en la destrucción de ciudades y la economía de muchos países. La batalla de Verdún, que duró 10 meses, fue la más larga y sangrienta de toda la guerra. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra y estableció las condiciones para la paz y la reconciliación entre los países involucrados. La entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 ayudó a inclinar la balanza a favor de los aliados. La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 hasta 1945 y fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Fue el conflicto militar más grande y mortífero de la historia, con más de 70 millones de personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas de las naciones involucradas y una estimación de entre 50 y 85 millones de personas muertas, incluidos civiles y militares. La guerra comenzó con la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, que provocó la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia. Los principales teatros de la guerra incluyeron Europa, África del Norte, el Mediterráneo, Asia y el Pacífico. La guerra terminó en 1945 con la rendición incondicional de las fuerzas del eje. El 8 de mayo de 1945 se celebró el Día de la Victoria en Europa, y el 15 de agosto de 1945 se celebró el Día de la Victoria sobre Japón, que marcó el final de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que se utilizaron armas nucleares. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, lo que provocó la rendición incondicional de Japón y puso fin a la guerra en Asia y el Pacífico.